Ok, bueno, vamos a concluir con farmacología en reumatología y esto va a complementar un poco a todas las patologías que hemos ido revisando, sobre todo las patologías de tipo inflamatorio que hemos ido revisando a lo largo del curso. Bueno, vamos a revisar sobre todo AINES, corticoides y los fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad. Los antiinflamatorios de tipo no esteroideos largamente han sido utilizados para el manejo del dolor, sobre todo en pacientes con enfermedades reumatológicas. El mecanismo de acción ya lo conocemos muy bien, tiene que ver con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y de prostaciclinas y tromboxano. ¿Y cómo se produce esta inhibición de esta síntesis? Entonces no permite que el ácido araquidónico se convierta en prostaglandinas, prostaciclinas o en tromboxano A2. Y para eso se va a inhibir a dos enzimas que tienen que ver con la vía de la ciclooxigenasa tipo 1 y de la ciclooxigenasa tipo 2. Generalmente casi todos los AINES tienen una absorción completa y necesitan de un metabolismo hepático de primer paso para su síntesis. En este metabolismo hepático de primer paso, lo que necesita el AINE es la unión a la albúmina para poder ejercer su efecto. Entonces, en esta imagen nosotros vemos cómo el ácido araquidónico para poder convertirse en prostaglandinas, prostaciclinas o en tromboxano A2 necesita de dos enzimas que son la COX-1 y la COX-2. Estas van a diferenciarse en el tipo de acción que ejerce. Por ejemplo, la COX-1 sobre todo ejerce su efecto sobre la mucosa gastrointestinal a nivel renal y a nivel plaquetario. Por otro lado, la COX-2 ejerce su efecto sobre la proliferación celular a nivel renal y sobre todo principalmente a nivel del sistema nervioso central. También tiene un efecto a nivel del hueso y sobre la inflamación, el dolor y la fiebre. Entonces, cuando nosotros inhibimos, por ejemplo, la COX-1, sabemos que la COX-1 tiene que ver con la protección de la mucosa gástrica. Cuando inhibimos ese efecto, entonces se anula la protección de la mucosa gástrica y de ahí es que derivan los efectos secundarios, sobre todo de aquellos fármacos que tienen mayor acción sobre la COX-1. Por otro lado, cuando inhibimos la COX-2, estos fármacos, los COX-2 selectivos sobre todo, que pronto los vamos a conocer, estos, como la COX-2 no tiene efecto sobre la mucosa gastrointestinal, entonces, como su efecto secundario no es la predisposición a úlceras gástricas, porque esa no es la vía por la cual se regulan y no es el órgano en el cual se estimula. Entonces, los AINES están divididos en 7 grupos. Hay los ácidos carboxílicos, dentro de los cuales están los salicilatos, y dentro de ellos está la aspirina, que grandemente conocemos, el diflunisal, el salicilato sódico. Hay otros ácidos de tipo acético, dentro de los cuales están los ácidos fenilacéticos, como el diclofenaco, y los ácidos carboheterocíclicos, como la indometacina, el sulindac, el ketorolaco. Hay otro grupo que están los ácidos propiónicos, donde están el ketoprofeno, el ibuprofeno, el naproxeno, el fenoprofeno. Y el ácido mefenámico, dentro de ellos que está los ácidos fenámicos, dentro de los cuales está el ácido mefenámico. También están los ácidos enólicos, dentro de los cuales hay 2 grupos, las pirazolinonas, dentro de las cuales está el y los oxicam, donde está el piroxicam y el meloxicam.
Hay otros componentes no ácidos, dentro de los cuales está la nabumetona. Como les había dicho, también hay unos inhibidores selectivos de la COX-2, dentro de los cuales está el celecoxib y el etoricoxib. Todos estos son los grupos dentro de los cuales están distribuidos los AINES. Hablando un poco de farmacocinética y farmacodinámica, todos estos grupos tiene importancia la selectividad de la ciclooxigenasa. Por ejemplo, quienes tienen más acción COX-1 que COX-2 es la indometacina, el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam y la nabumetona. En cambio, los que tienen mayor acción de COX-2 sobre la COX-1 está, por ejemplo, el acetaminofén, que es el paracetamol, el etodolac, que no tenemos en el país, nimesulide, que es una sulfanilida también, el diclofenaco, que tiene más acción COX-2 que COX-1, pero tiene de las dos. En el caso del meloxicam, también tiene mayor acción de COX-2 que COX-1. Y los que son COX-2 selectivos, que son los COXIB, dentro de los cuales está el celecoxib y el etoricoxib. En el caso de la aspirina, bueno, en esta no se ha diferenciado si tiene mayor selectividad por la COX-1 o por la COX-2. Y probablemente la aspirina también tiene otro efecto adicional, ¿no? Que es antiagregante plaquetario. El régimen y la dosis de cada fármaco va a ser variable. Hay algunos que tienen un tiempo de vida media corto, menos de 6 horas, y hay otros que tienen un tiempo de vida media largo, mayor a 6 horas. Como los podemos ver, ¿no? Los más usados que tenemos acá en el país, por ejemplo, el acetaminofén, que lo podemos dar cada 4 o cada 6 horas. La indometacina, que generalmente se usa cada 12 horas. Importante ver el tipo de acción. La indometacina tiene mayor efecto COX-1, por tanto, los efectos gastrointestinales y el riesgo de problemas renales es alto, es mayor, a diferencia de otros como el etodolac, el nimesulide, que no tenemos aquí. En el caso del diclofenaco, lo podemos dar cada 8 o cada 12 horas, y tiene mayor acción COX-2 que COX-1. El ketorolaco lo podemos dar cada 4 a 6 horas. No se tiene establecida si tiene una predisposición o una predilección por inhibición de la COX-1 o de la COX-2, al igual que el ketoprofeno. El ibuprofeno y el naproxeno, bueno, el naproxeno se da cada 12 horas. Ojo, doctores, he visto que a veces lo podemos dar cada 8, no, es cada 12 horas el naproxeno. Y en el caso del ibuprofeno tiene un tiempo de vida media más corto, y ese se da cada 6 o cada 8 horas. En el tema del meloxicam, generalmente se da cada 24 horas, al igual que el etoricoxib. El celecoxib se puede dar cada 12 o cada 24 horas, que son los AINES que tenemos aquí en el país, ¿no? Ahora, los efectos secundarios habíamos visto de acuerdo a la vía que usaban, ¿no? Por ejemplo, los efectos secundarios de tipo gastrointestinal son mayores en los COX-1 y pueden manifestarse con dolor abdominal, náuseas, anorexia, úlceras gastrointestinales, anemia. Puede también producir hemorragia gastrointestinal y perforación, y diarrea también es un efecto secundario de los AINES. A nivel renal
puede haber retención de agua y sal, la presencia de edemas, falla renal aguda e hipercalemia. A nivel del sistema nervioso central, puede dar cefalea, es paradójico, ¿no? Cefalea, vértigo, temblores, confusión, depresión. A nivel de las plaquetas, puede producir la inhibición de la acción plaquetaria. En el caso de la aspirina, por ejemplo, es un efecto que lo podemos usar a favor. Es un efecto secundario que se puede utilizar a favor, sobre todo la aspirina de 100 miligramos, ¿no? Dosis altas de AINES también puede incrementar el riesgo de hemorragias. A nivel del útero puede producir inhibición de la labor de parto o prolongación de la gestación. Puede producir problemas de hipersensibilidad, ¿sí? Como la rinitis vasomotora, edema angioneurótico, asma. Entonces, en los AINES hay que usarlos con precaución en pacientes asmáticos. Puede producir también hipotensión y shock. A nivel cardiovascular, hay que usarlo con cuidado durante la gestación porque puede generarnos un cierre precoz del ductus arterioso. Puede haber una predisposición a una falla cardíaca, a infarto en miocardio, ACV. A nivel hepático puede producir un patrón colestásico, injuria renal, injuria aguda hepática también. Y a nivel de piel puede producir fotosensibilidad, eritema multiforme, urticaria y hasta una necrólisis tóxica epidérmica. En cuanto a los glucocorticoides, dentro de la historia de los corticoides va desde el año 1849 hasta el 2014. Durante todo ese tiempo se ha ido investigando acerca de los corticoides y se ha ido descubriendo toda la amplia gama de los usos terapéuticos que tenemos con los corticoides y que son grandemente usados en las patologías reumatológicas. El mecanismo de acción de los corticoides es sobre todo a nivel de la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal tenemos la médula y la corteza. En la corteza medular la podemos dividir en tres zonas. La zona glomerular o mineralocorticoide, donde está la aldosterona. La segunda zona, la zona fascicular, en la cual produce cortisol. Y la zona reticular, que está pegada a la médula, que sobre todo produce andrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay un eje, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en el cual cuando hay déficit de corticoides, ese mensaje llega a nivel del hipotálamo y secreta CRH. El CRH estimula a la hipófisis a que produzca ACTH y la ACTH estimula a la adrenal a que produzca corticoides, ¿no? Ahora, en el caso de que haya también la presencia de interleuquina 1, interleuquina 6, endotoxinas, otros mediadores de inflamación, estos también podrían inducir al hipotálamo para que pueda producir CRH, ACTH y luego la producción de corticoides. Ese es el mecanismo. Sin embargo, cuando nosotros administramos glucocorticoides exógenos o en algunos procesos inflamatorios como la artritis, este exceso de la producción de corticoides lo que hace es inhibir al hipotálamo para que no produzca. Entonces, no hay una insuficiencia adrenal secundaria y transitoria, ¿no? Ahora, este eje hipotálamo hipofisario suprarrenal
tiene algunos niveles de regulación. Tenemos que entender que hay un ritmo circadiano. Generalmente, los centros neuronales superiores, el ciclo de sueño y vigilia, nos va a generar a que las cifras máximas de producción de los glucocorticoides sean mayor en las mañanas, sobre todo en las madrugadas, y menor en la noche. Entonces, cuando nosotros administramos corticoides de forma exógena, tenemos que simular a este ciclo circadiano. Entonces, por lo menos las 2/3 partes de la medicación lo tengo que dar en la mañana y la tercera parte que nos sobrante se debería dar en la tarde. Por ejemplo, si deseo administrar 50 miligramos de prednisona al día, podría indicar 30 miligramos en la mañana, 8 de la mañana, y los 20 miligramos los podría indicar en la tarde. Procuren que cuando indiquen corticoides hagan esa distribución. 2/3, 1/3, ¿no? 2/3 en la mañana y 1/3 de la medicación en la tarde. Luego, este eje tiene una retroalimentación negativa en la cual, lo que habíamos dicho, ¿no? El incremento de glucocorticoides circulantes pueden suprimir la secreción de estos. Tiene una retroalimentación negativa. Y la respuesta al estrés, esta puede anular los mecanismos de control, incrementando las concentraciones de corticoides. Y esta respuesta al estrés incluye lesiones, hemorragias, infecciones graves, hipoglicemias o temor. La estructura de los glucocorticoides, pues tenemos varios tipos de corticoides, todos son semejantes entre ellos y parten de la estructura de la cortisona. Tenemos la hidrocortisona, la prednisona, prednisolona, la metilprednisolona, la triamcinolona y la dexametasona. Todas son esos glucocorticoides de tipo sintéticos que parten que se asemejan a la cortisona, ¿no? Y estos tienen distintos mecanismos de acción. Por ejemplo, los glucocorticoides tienen una acción inflamatoria porque ejercen a través de los neutrófilos la prevención de la liberación de enzimas catabólicas. A nivel de los mastocitos, inhiben la liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Por eso también los glucocorticoides tienen un efecto importante a nivel de los temas de alergia. Tienen un efecto a nivel de los macrófagos, los cuales producen la supresión de la activación y reducción de la síntesis y liberación de citoquinas, que es el mecanismo por el cual usamos en reumatología. A nivel de los eosinófilos también producen inhibición de la liberación de histamina, que es dentro de los procesos alérgicos también un efecto importante. Y a nivel de los linfocitos T, producen supresión de la activación y reducción de la síntesis y liberación de citoquinas. Los corticoides también tienen un efecto anabólico a nivel del tejido graso y un efecto catabólico a nivel del hígado y del músculo. A nivel del hígado, lo que favorecen es a la glucogénesis, a la producción de glucógeno, y a la gluconeogénesis, o sea, a la utilización periférica de la glucosa, y a nivel muscular favorecen a la proteólisis. Otros efectos de los glucocorticoides también tienen que ver con los centros termorreguladores. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos fiebre, se activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal, el cual produce cortisol, y este cortisol va a favorecer a la producción de interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, y estos a su vez a la producción de serotonina, histamina, bradicinina y óxido nítrico.
A nivel de la farmacocinética, estos son profármacos lipofílicos. La biodisponibilidad luego de la administración vía oral va de un 60 a un 100%. La absorción sobre todo se da a nivel del yeyuno y la concentración plasmática máxima se obtiene entre los 30 y los 90 minutos. Estos fármacos también van unidos a las proteínas, al igual que los AINES, y en más de un 90% va unido a dos proteínas, que pueden ser la albúmina y la transcortina. Solo la porción libre del corticoide, la que queda libre, es la que interactúa con los receptores de membrana, y generalmente los glucocorticoides sintéticos son excretados a nivel renal en metabolitos inactivos. Ahora, es importante conocer la potencia de estos corticoides sintéticos. Y cuando hablamos de potencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la capacidad que tienen para producir efectos, sobre todo en el metabolismo de los carbohidratos, como habíamos visto a nivel hepático, a nivel inflamatorio, o sea, la respuesta inflamatoria, y lo tercero, con la dinámica del sodio y el potasio. Al inicio les había hablado de los tipos de corticoides, ¿no? Los mineralocorticoides, que dentro de los cuales estaba, por ejemplo, la aldosterona. Estos tienen mayor efecto sobre el sodio y el potasio. En tanto, el cortisol tiene mayor efectos sobre los carbohidratos y sobre la inflamación. Entonces, para nosotros poder hacer un cálculo de la potencia del glucocorticoide y de la aldosterona, es que debemos de conocer este cuadro, la equivalencia de la potencia de los corticoides y de los mineralocorticoides. Entonces, a estos fármacos todos van a partir de la hidrocortisona o el cortisol. Todos parten como referencia del cortisol. Estos glucocorticoides sintéticos, como la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona, la triamcinolona, el deflazacor, la dexametasona y la betametasona, tienen una equivalencia. ¿Y cómo se va a calcular esta equivalencia? Por ejemplo, la potencia de la cortisona es como equivale a 25 y el de la prednisona a 5. El de la metilprednisolona con la triamcinolona a 4, el deflazacor de 6 a 7.5. Pero ¿cómo se entiende este cuadrito? Por ejemplo, yo tengo que dar a un paciente una dosis de prednisona de 50 miligramos. Es lo que esté indicado, o a un miligramo por kilo. Y quiero saber cuál es el equivalente de esta prednisona en metilprednisolona. Entonces se hace una regla de 3 simple. Entonces busco aquí la equivalencia de prednisona, es como 5, y la de metilprednisolona es como 4. Entonces hago una regla de 3. Digo, si la potencia de la prednisona es a 5 y la de la metilprednisolona es a 4, entonces la equivalencia de 50 miligramos de prednisona, ¿a cuánto de metilprednisolona equivale? Entonces, para eso hacen una regla de 3 simple. Entonces, X, que es lo que quiero valorar, es igual a 50 de prednisona, que es lo que quiero convertir, por el equivalente de metilprednisolona dividido entre 5. Entonces, al final diré 50 miligramos de prednisona equivale a 40 miligramos de metilprednisolona. Y esta tablita la van a usar para todo. Por ejemplo, si ustedes quieren administrar 60 miligramos de prednisona, pero solamente tienen deflazacor
o tienen hidrocortisona y quieren dar el equivalente, pues aplican esta regla de 3 simple. Y los efectos terapéuticos y aquellos efectos adversos de los glucocorticoides, como podrán ver en este pequeño gráfico, la gama es amplia, sobre todo en los efectos secundarios, ¿no? Que es la imagen en rosado. Los efectos terapéuticos, bueno, van a variar, ¿no? Desde efectos antialérgicos, efectos en la artritis reumatoide, efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. ¿Por qué? Porque nos ayudan a disminuir el dolor, a disminuir la tumefacción, a disminuir la rigidez, a disminuir la discapacidad física, a mejorar el tema de la serositis o de las vasculitis. Esos son los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores de los corticoides. A nivel de los vasos, también nos puede ayudar a disminuir la disfunción endotelial y a disminuir la permeabilidad vascular. Sin embargo, tiene todos estos efectos terapéuticos que son bondadosos, y con esto quiero decirles de que hay que tener mucho cuidado al usar los corticoides, porque generalmente cuando viene un paciente con dolor, le colocan dexametasona y disminuye el dolor, disminuye la tumefacción, disminuye la rigidez. Pero tengan en cuenta la potencia que dan. La dexametasona tiene una duración prolongada y la horas, a diferencia de la prednisona, que va de 24 a 36 horas, o de la hidrocortisona, que es un corticoide de acción corta, que va de 8 a 12 horas. Y fíjense acá cómo va la vida media plasmática. En minutos, la cortisona tiene un tiempo de vida media de 60 minutos. En cambio, la dexametasona y la betametasona, que son corticoides de depósito, tienen una vida media plasmática mayor de 200 minutos. Casi 3 veces el tiempo de la cortisona. Así es de que si van a usar corticoides como la dexametasona y la betametasona, pónganse en el lugar del paciente, porque tenemos que tener en cuenta que también tiene efectos adversos importantes, como la predisposición a infecciones, puede generarnos, dependiendo de la dosis y el tiempo, nos puede generar miopatías por corticoides. Es paradójico, ¿no? Porque también en las miopatías inflamatorias el tratamiento son los corticoides a dosis altas. Pero también nosotros, si usamos corticoides a dosis altas, podríamos generar miopatía por corticoides. A nivel óseo, nos puede producir no solo osteoporosis, sino osteonecrosis. Y eso también está en relación al tiempo y a la dosis que usamos. A nivel del sistema nervioso central, puede producirnos síntomas neuropsiquiátricos. A nivel del metabolismo, pues hay ganancia de peso, obesidad, retención de líquidos, edema, un Cushing farmacológico. Nos puede incrementar el metabolismo de la glucosa y generar una resistencia a la insulina o disfunción de las células beta. A nivel gastrointestinal nos puede producir úlceras gástricas, sobre todo si asociamos el uso de corticoides con AINES, se potencian entre los dos. A nivel de piel, pues puede producir hirsutismo y adelgazamiento de la piel. A nivel ocular, importante, tengan cuidado cuando usamos corticoides a dosis altas, porque puede generar cataratas y sobre todo glaucoma en los pacientes.
Y a nivel cardiovascular, pues incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces, cada vez que vayamos a usar corticoides, entiendan que los corticoides en reumatología son importantes, sí, porque tienen efectos antiinflamatorios importantes. Sin embargo, deben ser usados como una terapia puente. Tratar de usar la menos dosis posible y el menor tiempo posible. Y solamente cuando esté bien indicado en los pacientes. Por favor, tengan cuidado con los corticoides. Y el tercer grupo de fármacos que vamos a revisar son los fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad. Estos fármacos, a diferencia de los AINES y de los corticoides, lo que vamos a tratar de lograr con estos medicamentos es prevenir el daño articular y la discapacidad funcional en el paciente. Esto no se puede conseguir con el uso de AINES y corticoides. Con AINES y corticoides solamente vamos a conseguir el efecto antiinflamatorio, mejorar el dolor, tumefacción, calor, eritema, mejorar los síntomas. Pero los corticoides ni los AINES nos van a ayudar a detener la enfermedad, la progresión de la enfermedad. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad sí nos van a ayudar a detener la progresión de la enfermedad. Nos van a ayudar a controlar, sobre todo. Y generalmente se usan en aquellas enfermedades reumáticas crónicas de tipo inflamatorio, como la artritis reumatoide, la espondiloartritis axial, la artritis psoriásica y el lupus eritematoso sistémico, vasculitis, miopatías, problemas de tipo inflamatorio. ¿Y cómo los podemos dividir a estos fármacos? Bueno, los vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno son los FAMES sintéticos y los otros son los FAMES biológicos, ¿no? Por sus siglas en español. Los FAMES sintéticos, a su vez, se van a diferenciar en FAMES convencionales y en FAMES dirigidos. Los FAMES convencionales son los que ya conocemos, como el metrotexate, la sulfasalacina, la leflunomida, y en los antipalúdicos como la hidroxicloroquina o la cloroquina. En tanto, los FAMES sintéticos dirigidos, tenemos aquellos que actúan contra los JAK quinasas, que son inhibidores de las JAK quinasas, y dentro de ellos tenemos a tofacitinib y baricitinib. El apremilast también es un FAME dirigido que se usa sobre todo en artritis psoriásica. Y el segundo grupo importante que ha sido el descubrimiento en las últimas décadas son los FAMES biológicos, los cuales conocemos como terapia biológica. Aquí tenemos dos grandes grupos. Aquellos FAMES biológicos que inhiben al factor de necrosis tumoral, y dentro de ellos está el etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab. Y otros FAMES biológicos que tienen algunas, cuyo efecto está dirigido con alguna molécula específica, que los vamos a conocer en adelante. Y dentro de ellos están todos estos, ¿no? Como el rituximab, el secukinumab, tocilizumab, sarilumab, que sobre todo actúan sobre una diana terapéutica específica. ¿Y por qué decimos específica? Porque, por ejemplo, los anti-TNFs actúan contra el factor de necrosis tumoral. El tocilizumab actúa contra inhibe a la interleuquina 6. El rituximab es, por ejemplo, un
actúa contra los linfocitos CD20. En cambio, los FAMES convencionales, estos no se conoce si el mecanismo de acción es dirigido contra una diana específica. No. Y bueno, estos que están en amarillo, por ejemplo, algunos anti-TNFs y el rituximab, son fármacos de alto costo. Todos los FAMES biológicos son unos fármacos de alto costo. Entonces, no todos los pacientes tienen la oportunidad o el acceso a estos fármacos. Entonces, en virtud a ello, mediante biología molecular se han tratado de buscar algunas moléculas a las cuales se les conocen como biosimilares, que tienen un efecto similar a estos FAMES biológicos y se han demostrado que tienen un efecto terapéutico similar, pero a menor costo. Ya estos se les han llamado biosimilares. Entonces, los únicos que tienen biosimilares son el etanercept, el infliximab, el adalimumab y el rituximab. Ahora, se preguntarán, ¿no? ¿Por qué usamos los sufijos sumab, sumab, umab? ¿Por qué todos porque todos tienen una nomenclatura diferente? Entonces, ahora los vamos a ver. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de los FAMES convencionales. Dentro de ellos están el metrotexate, la sulfasalacina, la leflunomida y los antipalúdicos, como la hidroxicloroquina o la cloroquina. El mecanismo de acción, por ejemplo, del metrotexato, es un inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa. Por eso es importante que en todos los pacientes que usamos metrotexato demos una suplementación con ácido fólico por el mecanismo de acción del metrotexato. La sulfasalacina, que no es específicamente un inmunosupresor, es por el contrario un inmunomodulador. El mecanismo de acción es desconocido. En el caso de la leflunomida, el mecanismo de acción es la inhibición de la dihidroorato deshidrogenasa y tiene que ver con la inhibición de la síntesis de ADN y además inhibe la proliferación de linfocitos autoinmunes y aquellos linfocitos activados, la leflunomida. En el caso de los antipalúdicos, estos han sido descubiertos como efectos dentro de las enfermedades reumatológicas allá por la Segunda Guerra Mundial, en la cual algunos pacientes que tenían AR o pacientes lúpicos, se les administraban los antipalúdicos como para prevenir la malaria, y se vio que estos pacientes mejoraba el compromiso articular en estos pacientes. Entonces, a partir de ello es que empezaron a usar los antipalúdicos dentro de las enfermedades reumatológicas. Sin embargo, el mecanismo de acción para inhibir, para el efecto antiinflamatorio que tienen los antipalúdicos es desconocido. Entonces, estas son llamadas pequeñas moléculas y la indicación, pues como ya los hemos conocido a lo largo del curso, generalmente van para compromiso articular, ¿no? En AR, en artritis psoriásica, en lupus. Y en el caso de la sulfasalacina, es el único que va para compromiso
Tanto el metrotexate como la sulfasalacina son los únicos que van para compromiso periférico en espondilitis anquilosante. Y el uso de los antipalúdicos, pues la indicación en reumatología es para lupus. Habíamos dicho que es un pilar importante en el manejo del lupus, el uso de los antipalúdicos. Sin embargo, es necesario también saber las dosis a las cuales vamos a usar estos fármacos y los efectos adversos a los cuales podemos enfrentar. En el caso del metrotexate, la dosis mínima es de 10 miligramos y la dosis máxima hasta 25 miligramos por semana. Aquí que debemos de recordar que uno de los efectos secundarios del metrotexato son las náuseas y la intolerancia gastrointestinal. Generalmente los pacientes que van a usar de dosis mayores a 20 miligramos, estos efectos secundarios gastrointestinales se exacerban. Por eso es importante que cuando el paciente va a usar dosis mayores a 20 miligramos, es preferible administrarlos de vía subcutánea o intramuscular. Porque si lo toman vía oral, algunos pacientes van a tener muchos efectos gastrointestinales. Otro efecto importante del metrotexate que no hay que descuidar, doctores, es la elevación de enzimas hepáticas. ¿Y qué tipo de enzimas hepáticas? Sobre todo las transaminasas, ¿no? TGA o TGP hay que ir monitorizando, sobre todo cuando el paciente usa metrotexate. Ahora, ¿puede producir mielosupresión? Sí, hay que tener cuidado con la leucopenia, la plaquetopenia, la anemia, ¿no? Y lo otro importante, la suplementación con ácido fólico cuando usamos metrotexate. También está descrita la neumonitis por metrotexato. Importante tomar una radiografía al paciente antes de iniciar metrotexate. Y si hubiera sospecha de compromiso intersticial previo, preferible no usar metrotexate. Y el otro efecto adverso importante es que este fármaco es teratogénico, entonces está contraindicado en el embarazo. Y si hay un paciente que está usando metrotexato y desea o tiene deseos de gestación, por lo menos 4 meses antes deberíamos de suspender el fármaco antes de que la paciente pueda quedar embarazada. Y ese efecto de la teratogenia no solo va para las mujeres, sino también va para los pacientes del sexo masculino. Entonces es importante cuando administremos este fármaco decirle a los pacientes qué efectos secundarios puede tener. Si en el caso de que sea una paciente del sexo femenino y tiene deseos gestacionales, explicarle, ¿no? Explicarle de que puede tener efectos teratogénicos, que si tiene deseos gestacionales nos avise para nosotros poder cambiar de medicación 4 meses antes de que pueda quedar embarazada, ¿no? Y tener en cuenta los efectos secundarios, ¿no? A nivel hepático y mielosupresión. Entonces, cada por lo menos 3 a 6 meses, tomarle un hemograma y tomarle enzimas hepáticas al paciente que usa metrotexato. En el caso de la sulfasalacina, las dosis van a ir desde 2 gramos hasta 4 gramos por día. La sulfasalacina viene en una presentación de 500 miligramos, entonces por lo menos debería usar desde 4 hasta 8 pastillas al día. Y estas se pueden dividir en 2 hasta en 3 dosis, ¿no? Mañana, tarde y noche. Importante ver con la sulfasalacina que también tiene un efecto, puede producir azospermia en el caso de pacientes varones, puede inducir a lupus
puede producir agranulocitosis, así es que por favor, pacientes que usan sulfasalacina, sobre todo a dosis altas, siempre hacer un seguimiento del hemograma. Puede producir también efectos gastrointestinales como náuseas, diarrea y algunas reacciones de hipersensibilidad asociadas a sulfasalacina. Lo importante es los síntomas gastrointestinales y la agranulocitosis. Hay que tener cuidado en indicar sulfasalacina con leflunomida porque la unión puede producirnos una agranulocitosis severa. En el caso de la leflunomida, la dosis es estándar, es 20 miligramos por día, y como efectos secundarios también tiene efectos gastrointestinales, diarrea, puede inducir hipertensión o exacerbar la hipertensión, puede producir reacciones de hipersensibilidad, al igual que el metrotexate también puede alterar o elevar las enzimas hepáticas, pero en menor grado, y la leucopenia, ¿no? Secundaria a leflunomida, así es de que también hay que monitorizar con un hemograma y un perfil hepático. Y también induce a teratogenia. ¿Qué es importante? Durante el embarazo, ¿qué podemos usar? Podemos usar sulfasalacina, sobre todo en AR, podemos usar sulfasalacina, está permitida en el embarazo. E hidroxicloroquina, que también está permitida en el embarazo. La hidroxicloroquina, que no es un inmunosupresor, es un inmunomodulador. ¿Qué es lo importante en estos pacientes? Hay que hacer un control oftalmológico. Puede inducir, y eso va a depender de la dosis que demos al paciente, nos puede producir problemas de maculopatía, sobre todo problemas en la mácula. Y la dosis de hidroxicloroquina va desde 200 a 400 miligramos por día, y esto también podríamos usarlo por kilo de peso, que puede ir de 3 a 5 miligramos por kilo día. Y en el caso de la cloroquina, que la dosis es estándar de 250 miligramos al día. Ambos antipalúdicos podrían producir problemas oftalmológicos, ¿no? Entonces es importante en estos pacientes por lo menos 1 o 2 veces al año hacer un control oftalmológico. Bueno, luego de los FAMES convencionales, vamos a pasar a revisar los FAMES dirigidos, que estos sí están dirigidos contra una diana molecular. Y dentro de ellos hay 2 grupos. Los inhibidores de las JAK quinasas, que es el tofacitinib y el baricitinib, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, como el apremilast, que generalmente se usa para pacientes con artritis psoriásica. En el caso del tofacitinib y baricitinib se usan tanto para pacientes con AR, pero el tofacitinib es el único que se usa para AR y artritis psoriásica. ¿Qué es lo importante conocer en estos fármacos? Es conocer los efectos adversos. Por ejemplo, los inhibidores de las JAK quinasas, es importante ver, bueno, todos estos fármacos, como son inmunosupresores, pueden darnos predisposición a infecciones, ¿no? Y hay algunas infecciones que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo los inhibidores de las JAK quinasas pueden reactivar la tuberculosis. Entonces es importante, antes de indicarlos, tenemos que hacer un descarte de tuberculosis, ¿no? Lo ideal sería que podamos hacerle no solamente el esputo seriado, sino que también les podemos hacer el examen del PPD. En aquellos pacientes que han tenido herpes zóster, también estarían contraindicados,
porque podrían exacerbar. Pueden inducir también a citopenias, anemia, plaquetopenia, leucopenia. Importante ver eso. Y también nos pueden producir hiperlipidemia, ¿no? Y el incremento del CPK también. Entonces es importante cuando vayamos a indicar estos inhibidores de las JAK quinasas, hacer descarte de tuberculosis, no administrarlo en pacientes con antecedente de herpes zóster, o si no, tener en cuenta que podrían desarrollar herpes zóster como un efecto secundario que se ha descrito. Ahora, el tema en aquellos pacientes que tienen trastornos de los lípidos, tener cuidado al administrarlos o dar un tratamiento concomitante para ello. Y hacer un monitoreo del CPK, que también podría elevarse por el uso de los inhibidores de las JAK quinasas. En el caso de la Apremilast, que lo usamos en pacientes con artritis psoriásica, los efectos secundarios gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, al ser un inmunosupresor, también la predisposición a infecciones, sobre todo del tracto respiratorio alto. Puede haber una disminución del apetito, entonces hay que tener cuidado en aquellos pacientes que son delgados, porque podrían la pérdida de peso podría ser mayor, ¿no? Otro efecto secundario, el insomnio, la depresión, cefalea, dolor de espalda, fatiga, como efectos secundarios de la Apremilast. Y el tercer grupo importante son los FAMES biológicos, y dentro de ellos vamos a ver a los anticuerpos monoclonales. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Bueno, dentro de la inmunología nosotros tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son aquellos que generan anticuerpos. A estos anticuerpos se les conoce también como inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas tienen este aspecto, esta forma de Y, en la cual tienen dos regiones. Una región constante, que es la región FC, que nos ayuda a la activación y a la modulación de la respuesta inmunitaria. Y tienen también una región variable. Esa región variable o la región FAB es el sitio de unión en el cual el antígeno de cualquier virus, bacteria, se une a este anticuerpo o inmunoglobulina. Y por eso se le llama que es un sitio variable. Esta región variable está compuesto, como ven, por 4 cadenas peptídicas. Son 2 ligeras, las de encima, y 2 pesadas. 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Entonces, estas inmunoglobulinas se empezaron a utilizar como terapia biológica. Inicialmente se obtenían de los ratones, en los cuales estos anticuerpos eran producidos, o sea, se inyectaba el antígeno a los ratones y estos ratones generaban anticuerpos. Esos anticuerpos eran los que los utilizábamos como fármacos. Sin embargo, al ser 100% murino o derivado de los ratones, el riesgo de inmunogenicidad o efectos adversos o rechazo era mayor, porque nosotros no somos compatibles con los ratones. Entonces, a este primer tipo de anticuerpos monoclonales se les añadió el sufijo OMAP. Entonces, posteriormente nacieron los anticuerpos monoclonales del tipo quimérico. En estos había un porcentaje que era murino y un 65% era humano. A estos se les añadió el sufijo CIMAP,
como por ejemplo el rituximab. Luego, como también el potencial inmunogénico era alto, trataron de conseguir otros fármacos que sean humanizados. Quiere decir, humanizado es que el 90% era humano, pero todavía existía un 10% que era de tipo murino. Y obviamente el potencial inmunogénico todavía había un 10%, ¿no?, de efectos adversos. Hasta que últimamente han logrado conseguir estos anticuerpos monoclonales completamente humanos, al 100%, ya no tienen nada de murino, y obviamente su potencial inmunogénico es menor. Y a estos se les añadió el sufijo umab, como el golimumab, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nació la nomenclatura para estos anticuerpos monoclonales? Se les pone un prefijo. Por ejemplo, vamos a hablar del fármaco rituximab. ¿De dónde sale su nombre? Tienen un prefijo y ese prefijo tiene que ver con la elección del fabricante. Generalmente solamente son 2 letras. Luego viene en la nomenclatura el uso terapéutico. Inicialmente, por ejemplo, el rituximab era para utilizado para problemas oncológicos, o sea, de tipo tumoral. En linfomas de tipo no Hodgkin era su primera indicación, y posteriormente se ha incrementado el uso para artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, el uso terapéutico va con las segundas 2 letras del fármaco. Luego el origen. Y el origen va en razón si es de tipo murino, si es quimérico, si es humanizado o si es completamente humano. En el caso del rituximab, es de tipo quimérico y por eso tiene este sufijo, ¿no? Simab. Y al final se ve el tipo del anticuerpo. Si es un anticuerpo monoclonal, por ejemplo, todos los anticuerpos monoclonales terminan en MAP. Como se dan cuenta, es OMAP, CIMAP, SUMAP, UMAP. Entonces eso tiene que ver con el origen y el tipo de anticuerpo, los sufijos. Entonces de ahí es que nacen los nombres de cada uno de estos fármacos. Y ahora vamos a conocer un poco de estos. Habíamos dicho que dentro de ellos habían 2 grupos grandes. Aquellos anticuerpos monoclonales que fueron los primeros en descubrirse, que actúan contra el factor de necrosis tumoral, que como hemos ido verificando en la fisiopatología de las enfermedades reumatológicas, el factor de necrosis tumoral tiene, al igual que algunas interleuquinas, una gran participación dentro de la patogenia. Entonces dijeron, ¿no?, si nosotros inhibimos este factor de necrosis tumoral, podemos tratar de controlar la respuesta inmunológica. Entonces es así que nacieron estos FAMES biológicos, y dentro de ellos tenemos el infliximab, el adalimumab, el golimumab, el certolizumab y el etanercept. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este se llama etanercept y no tiene el sufijo MAP de anticuerpo monoclonal, ¿no? ¿Por qué no tiene? Porque el etanercept no es un anticuerpo monoclonal, sino que es una proteína de fusión. Quiere decir que dentro de su estructura tiene la estructura de una inmunoglobulina, pero en la unión entre el antígeno y el anticuerpo hay unas proteínas que se unen al antígeno y se llaman proteínas de fusión. Entonces, este es el único que no es un anticuerpo monoclonal, por el contrario, es una proteína de fusión. Los demás que terminan en MAP, por sus siglas en inglés,
de anticuerpo monoclonal, antibody, pues tienen este sufijo, ¿no? Ahora, el etanercept, la dosis es estándar en cualquier paciente, o sea, independientemente del peso del paciente, es una dosis estándar de 50 miligramos por semana, vía subcutánea. Es un anti-TNF, es una proteína de fusión, y su indicación está en artritis reumatoide, artritis psoriásica y en espondilitis anquilosante. Lo importante es saber de etanercept que para que este fármaco tenga mayor efecto es importante su administración concomitante con metrotexato. Entonces usamos etanercept y metrotexato. Este etanercept también se puede dividir en dosis de 25 miligramos 2 veces a la semana, pero se ha acordado que es más cómodo para el paciente administrar 50 miligramos una vez a la semana. El infliximab, este sí se administra de forma intravenosa. La dosis va de 3 a 5 miligramos por kilo cada 2 meses. Todos los que están tienen nombres comerciales, ¿no? La marca inicial del infliximab es el Remicade, pero también hay algunos fármacos biosimilares, ¿no? Hay distintos, como lo podemos encontrar como Flixabi, Inflectra, Remsima, Cesli, o sea, esos son otros biosimilares, ¿no? De menor costo. Es un anti-TNF también, es un anticuerpo monoclonal de tipo quimérico, ¿ya? Acuérdense, el prefijo CIMAP es de tipo quimérico y también está indicado, al igual que el etanercept, en AR, en artritis psoriásica y en espondilitis anquilosante. El adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal humano, siempre acuérdense del sufijo que tiene, ¿no? MAP, ese es un anticuerpo monoclonal. El MU es porque es humano y también está indicado en AR, en artritis psoriásica y en espondilitis anquilosante. El golimumab y el certolizumab, el golimumab ya es un anticuerpo monoclonal humano y también está indicado en AR, en artritis psoriásica y en espondilitis anquilosante. En el país, los anti-TNFs que tenemos disponibles son el etanercept, el infliximab y el adalimumab. El golimumab y el certolizumab todavía no lo tenemos en el país, pero sí en Europa, en Estados Unidos sí lo usan. ¿Qué es importante conocer de estos fármacos? Los efectos adversos y tratar de clasificar a nuestro paciente, al paciente antes de administrarle. Entonces, como es un fármaco biológico, es inmunosupresor, la predisposición a las infecciones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta también con estos anti-TNF? Tener en cuenta que el paciente no haya tenido antecedente de tuberculosis porque existe un riesgo alto de reactivación de la tuberculosis. En estos pacientes también es paradójico porque a pesar de que su indicación puede ser en artritis psoriásica, también como un efecto secundario nos puede dar unas lesiones psoriasiformes, ¿no? Entonces, como efecto secundario, tenerlo en cuenta. Luego, el tema de las neuropatías, aquellas enfermedades desmielinizantes, se han descrito como efectos secundarios de los anti-TNFs, sobre todo por etanercept. Luego también pueden producir inducción de un lupus-like, pueden inducir a lupus, pueden asociarse a algunos cánceres de tipo de piel, un cáncer de piel de tipo no
no melanótico y algunas reacciones adversas en el lugar de la infiltración, de la aplicación. Entonces, tener en cuenta en estos pacientes que usan anti-TNF el tema de la tuberculosis, los cambios psoriasiformes y la asociación con enfermedades desmielinizantes y con algunas neoplasias de tipo cutáneo, ¿no? Cáncer de piel. Ahora, hay otros fármacos que tienen acción contra algunas interleuquinas, dentro de los cuales está el anakinra, cuya diana molecular es contra la interleuquina 1, el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, que tiene, habíamos visto que la interleuquina 1, 6 y 10 son las interleuquinas que participan sobre todo en las patologías reumatológicas, ¿no? Por eso es que se ha intentado buscar algunos fármacos que actúen contra estas interleuquinas específicas. El sarilumab también es contra la interleuquina 6. En el caso del ustekinumab, este es contra la interleuquina 12 y 23. El secukinumab contra la interleuquina 17, al igual que el ixekizumab. Y bueno, el anakinra también, al igual que el etanercept, es una proteína de fusión, por eso no tiene el sufijo sumab o mab. Todos estos están, tanto el anakinra como el tocilizumab están indicados en AR. El ustekinumab está indicado en artritis psoriásica, al igual que el secukinumab y el ixekizumab, ¿no? Y el único que está indicado en espondilitis anquilosante es el secukinumab. ¿Qué es lo importante de estos fármacos que actúan contra interleuquinas específicas? Los efectos secundarios, ¿no? Importante si usamos anakinra, que es una proteína de fusión contra el interleuquina 1, ver el tema de las enzimas hepáticas. Puede también producir a una neutropenia y a trastornos pulmonares. En el caso del tocilizumab y el sarilumab, tenemos que tener en cuenta la reactivación de tuberculosis, el riesgo de reactivación de tuberculosis. Luego también se han descrito con tocilizumab la perforación intestinal, las reacciones de hipersensibilidad, neutropenia, también la elevación de los lípidos y reacciones en el lugar de la administración. En el caso del ustekinumab, tiene que ver con la predisposición a infecciones, sobre todo del tracto respiratorio alto. Puede estar asociado también a artralgias, mialgias y a dolor en el sitio de la administración. En el caso del secukinumab, también hay la predisposición a infecciones del tracto respiratorio alto, diarrea y rinorrea. Hay otros antígenos por ejemplo, los antígenos CD contra el cúmulo de diferenciación. Estos generalmente son un sistema de antígenos de superficie de los leucocitos humanos. Aquí tenemos el rituximab y el abatacept. El rituximab, sobre todo, es un anticuerpo monoclonal contra los linfocitos CD20. Inicialmente su indicación fue para linfomas de tipo no Hodgkin, pero posteriormente se extendió su uso a pacientes con AR y con lupus. ¿Qué es lo importante de saber del rituximab? Es que nos puede dar reacciones de hipersensibilidad, reactivación de la hepatitis B, importante antes de indicarlo, ver si el paciente no tiene hepatitis B, y la predisposición a leucopenia.
En el caso de la abatacept también tiene que ver con la reactivación de la tuberculosis, puede producir leucopenia y reacciones en el sitio de la administración. En el caso del estimulador de linfocitos B, ahí tenemos el belimumab, que la indicación está para pacientes con lupus y pues es un estimulador de linfocitos B, ¿no? Como efectos adversos están las infecciones, la leucopenia, las reacciones de hipersensibilidad, migraña, depresión, dolor en las extremidades y reacciones en el lugar de la administración. De todos estos, los que tenemos en el país es el rituximab únicamente. El abatacept ni el belimumab tenemos acá. Y de todos estos tenemos el tocilizumab únicamente. Los demás, la verdad que no tenemos disponibilidad en el país. Y bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de estos fármacos. Doctorita, buenas noches, disculpe. ¿El deflazacort usualmente en qué se usa? El deflazacort es un corticoide, doctor. Como habíamos visto, los corticoides ¿dónde está? Los corticoides tienen, o sea, nosotros podemos usar cualquier corticoide, pero va a depender de qué es lo que queramos tratar nosotros, ¿no? Y para eso tenemos que ver la duración, si es de acción corta, de acción intermedia o acción prolongada, ¿no? Entonces usted puede usar prednisona o puede usar deflazacort y lo único que varía es la equivalencia de los corticoides. Y aquí les hice un ejemplo de cómo podemos hacer la conversión de corticoides utilizando la potencia, ¿no? Usted puede usar prednisona o deflazacort, cualquiera de los dos, pero la dosis que usted quiera usar la tiene que convertir a una dosis equivalente en potencia. Doctora, entonces el corticoide más potente es la cortisona. Claro, el más potente es la cortisona, ¿no? Y de ahí nosotros tenemos que ver. Ahora, lo que ustedes tienen que ver es la acción. Por ejemplo, en problemas de hipersensibilidad, nosotros usamos la hidrocortisona porque es de acción corta y es rápida. En cambio, la dexametasona y la betametasona son de duración prolongada. Generalmente estos son corticoides de depósito. Y los de acción intermedia son pues los que conocemos, ¿no? La prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona. La triamcinolona, por ejemplo, la utilizamos para infiltraciones, al igual que también la betametasona para infiltraciones intraarticulares. La metilprednisolona por lo general es para administración intravenosa, como lo habíamos visto, ¿no? Y la usamos sobre todo en aquellas patologías donde hay un compromiso de un órgano blanco importante, ya sea el riñón, ya sea el pulmón, el sistema nervioso central. Aprendimos, ¿no?, que ahí cuando había compromiso de un órgano importante usábamos la metilprednisolona. Pero entonces cuando ustedes están usando metilprednisolona y quieren hacer la dosis equivalente para ya dar a un paciente de alta, entonces pueden hacer esta conversión de los corticoides. Ahora, ¿qué es lo importante también saber? Que, por ejemplo, la prednisona, dentro de su mecanismo de acción, necesita a la albúmina como transportador. En aquel paciente que tiene hipoalbuminemia,
probablemente la dosis de corticoide que le vayamos a dar, si tiene poca albúmina, o sea, la dosis que le vayamos a dar no sea suficiente. Entonces, en ese caso, es mejor usar la metilprednisolona, que no necesita de la albúmina para ser transportada y nosotros podemos alcanzar el efecto del fármaco, el efecto deseado del fármaco. Ver esos aspectos, ¿no? Pero acuérdense que hay siempre esta equivalencia entre los corticoides. Ustedes pueden usar el que ustedes deseen, pero teniendo en cuenta qué es lo que queremos tratar, en qué tiempo queremos lograr el efecto y las dosis equivalentes, ¿no? Por ejemplo, la prednisona es como 5, la potencia es como a 5, y de la dexametasona es a 0.75. Entonces acá nada más hacemos imagínense que acá es dexametasona, la prednisona, a ver, quieren convertir 50 de prednisona en dexametasona. Entonces solamente buscan la equivalencia, ¿no? Prednisona es a 5 y la dexametasona es a 0.75. Entonces acá nada más aplican su regla de 3 simple. Sería 50 por 0.75 entre 5. Y más o menos eso les va a salir 7.5. 7.5. ¿No? Entonces, la dexametasona viene de 4 miligramos. Y más o menos, si quiero darle 50 de prednisona, por lo menos le tendré que dar una tableta y media, más o menos, ¿no? O si quieren administrarlo vía intramuscular o endovenosa, le dan el equivalente, ¿no? La dexametasona también viene de 4 miligramos en inyectable. Entonces podrá ser una ampollita y media, más o menos, el equivalente. ¿Ya? Entonces, acuérdense que cuando ustedes, vamos a hacer al revés. Ustedes quieren dar de dexametasona, le ponen al paciente, acuérdense, ustedes usan diclo más dexa, ¿ya? Y les dan, el paciente viene por dolor lumbar y ustedes le indican diclo más dexa por 3 días. ¿Cuánto le estarían dando en los 3 días? 12 miligramos, ¿no es cierto?, de dexametasona. Miren a cuánto de prednisona le están dando por día. Bueno, la dexa viene de 4. Por día, ¿cuánto le están dando? Aquí sería X. Sería 4 por 5 entre 0.75, ¿no es cierto? ¿Qué hacen la regla de 3 simple? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Solo cruzan acá. X es igual a 5 por 4 entre 0.75. ¿Y cuánto sería? 26.6. 26.6. A ver. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, por día le están dando una dosis media al paciente de 26 miligramos. Y el paciente va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que los corticoides tienen efectos rápidos, buenos. El paciente le va a decir, uy, doctor, usted es muy bueno, me ha calmado el dolor, me ha bajado la inflamación, me ha mejorado la rigidez, con 3 ampollitas. Lo que les parezca esas 3 ampollitas, ese mismo efecto el paciente va a volver a la semana y otro colega le va a volver a poner diclo con dexa por 3 días. Imagínense esa dosis acumulada que va teniendo el paciente. ¿Y qué efectos les va a producir? Todos estos efectos secundarios, doctores. Incrementa su riesgo cardiovascular, cataratas, glaucoma, hirsutismo, adelgazamiento de la piel.
la predisposición a úlceras gástricas, puede dar síntomas neuropsiquiátricos también por corticoides, osteoporosis, osteonecrosis, hablamos de la osteonecrosis de cadera, de hombro, ¿no? Por dosis altas de corticoides. ¿Y qué dosis deberían, son para producir osteonecrosis? Más allá de 20 miligramos. Entonces, dense cuenta la dexametasona, ¿a cuánto de prednisona lo están dando? Y eso no lo sabemos. Pero ahora ustedes que lo saben, van a tener un poquito más de cuidado con el tema de los corticoides. ¿Ya? Entonces, también acuérdense que el uso de corticoides concomitante con los antiinflamatorios, con los AINES, potencia el riesgo de úlceras gástricas. Entonces, tengan por favor en cuenta este cuadrito, acuérdense, no es solamente calmar el dolor al paciente, sino hacerlo de forma apropiada. No abusemos de los corticoides. Ya para eso tenemos analgésicos potentes también. Importante que vean los efectos secundarios, conozcan la vía de el mecanismo de acción, conozcan cuáles son, dónde actúan los COX-1, dónde actúan los COX-2 y también la dosis y el régimen de los AINES que vayamos a administrar, ¿no? Entonces ahí les dejo esos cuadritos para que los tomen en cuenta. Sé que, no sé, quizás alguno de ustedes le guste el tema de la reumatología. Es un mundo muy apasionante, es porque te ayuda a descubrir muchas cosas. Generalmente estas enfermedades son muy raras, poco frecuentes. Hay que saber diagnosticarlas. Y cuando tratamos a un paciente de forma adecuada y ese paciente sale adelante, la verdad que es gratificante. Al menos para mí es gratificante ser reumatólogo. A mí me encanta, me apasiona y bueno, espero que durante todo este tiempo ustedes hayan aprendido un poquito de esta especialidad que muchas veces no la tomamos en cuenta, pero sí es muy, muy importante, ¿no? Conocerla, conocer los fármacos, conocer las enfermedades, las patologías. Y sobre todo ustedes que van a hacer atención primaria inicialmente y luego pues ya escogerán una especialidad. Pero me gustaría que por lo menos lo poco que hayamos aprendido durante todos estos meses les ayude a poder dirigir a los pacientes al especialista de forma oportuna, ¿no? Y que podamos inicialmente, o sea, ustedes van a ser el pilar básico. Si nosotros, el sistema de atención primaria es el pilar básico en los sistemas de salud. Si nosotros tenemos un sistema de atención primaria fuerte y bueno, la verdad que nuestro sistema de salud sería muy bueno. Entonces, por eso es importante que ustedes cuando se formen como médicos conozcan todas estas patologías, conozcan todas las especialidades y puedan derivar al especialista de forma oportuna. ¿Ok? Bueno, doctores, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar aquí. Ha sido un gusto iniciar en la labor docente con ustedes. Espero que se puedan llevar un poquito de la especialidad y pues nada, si en algún momento necesitan ayuda o tienen alguna duda, bueno, comuníquense conmigo, yo los ayudaré en lo que pueda. Y nada, que tengan bonitas fiestas, estudien, siempre busquen ser mejores personas, mejores médicos, no nos conformemos, tenemos todo el potencial para ser muy buenos
Y pues nada, adelante. Que tengan, Gracias, doctorita linda. ¿ya? Para aquellos que tienen un examen pendiente, el examen de recuperación, por favor, esfuércense. Yo sé que van a poder rendirlo, tienen toda la capacidad y yo espero que todos aprueben, pero por el esfuerzo que hayan tenido ustedes. ¿Ok? Bueno, doctores, suerte para el día 29 Gracias, doctora. y el día 31 los que van a dar la recuperación. ¿Ya? Felices fiestas, doctorita. Cuídese mucho. Doctora, por favor, ¿puede volver a subir las diapositivas? Doctora, ¿puede volver a subir las diapositivas de artritis asociadas a infecciones? Gracias. Porque cuando tratamos de descargarlas ya no se puede, aparece error de descarga. En las infecciones, ¿cuáles? La de artritis séptica